¿Se ve, Nico? ¿Se ve la pantalla, el desplazamiento más al izquierdo? Sí, profe. Sí, bueno, gracias. Sí, sí, se ve. Bueno, arrancamos nomás. Sí, porque tampoco sobra tiempo. Bueno, sí, no nos sobra mucho tiempo. Bueno, esto es una reflexión que tiene sus años ya, eh, pero es muy aplicable a todas estas enfermedades del periparto, que son muchas y que en general es el gran evento, digamos, de una vaca, sobre todo de producción lechera, ¿sí? Que pasa de un estado no lactante, donde todo lo que ingiere lo guardan en reservas corporales, eh, no tiene competencia prácticamente, no tiene los ruidos del tambo ni los operarios encima. Y luego del parto, bueno, pasa a una situación muy diferente. Primero, por todos los cambios metabólicos, los cuales ya la carrera ya fueron todos. Y bueno, todo lo que tenga que ver con el manejo, tanto digamos de alimentación como el manejo de confort, afectan, digamos, de una manera muy importante a lo que es la producción. Bueno, hablamos, antes de hablar, meternos de lleno en el problema del desplazamiento de agomazo, sí o sí tenemos que hablar del periodo de transición. Y si ven, la transparencia en el medio está el parto, ¿no es cierto? Para que voy a seleccionar el cursor. Perdón. Bueno, decíamos, en el medio de eso, lo cual también tenemos ahí el evento principal, pero en este caso le vamos a dar importancia en cuanto a lo que es prevención, que ya vamos a ver más adelante, a lo que es el preparto tardío o preparto temprano, ¿sí? Y en general a este periodo, al de vaca en transición, ¿sí? 21 días preparto, 21 días posparto o vaca fresca, ¿sí? Y el resto de la lactancia, que en general se juega en este periodo. Bueno, esta es una diapositiva que la habrán visto en periogenología, la cual relaciona, digamos, a las enfermedades del posparto. Bueno, que significa que el animal que tiene hipocalcemia tiene 2,3 veces más chances de tener un desplazamiento de agomazo, de cetosis o un poquito más de distosia. Aquel animal que tenga distosia obviamente va a estar más predispuesto a la retención de membranas fetales, a la metritis y al desplazamiento de agomazo. La vaca que retiene placenta obviamente es más, está más predispuesta a la metritis, las muertes al parto también a retención de membranas fetales. La ocurrencia de mellizos, fíjense, en este caso 10,5 posibilidades de tener distosia y obviamente la retención de membranas fetales. La enfermedad metabólica, digamos, de la cetosis está muy relacionada, fíjense, al desplazamiento de agomazo, 13,7 veces. Bueno, y el sexo del ternero en este caso también a la distosia. Bueno, quizás la hipocalcemia sea una de las disparadoras de todas estas complicaciones. Ya metiéndonos en la patología en sí, podemos decir que hay mayor incidencia, no exclusividad. Esto ténganlo
tiene en cuenta mayor incidencia en hembras adultas, en vacas de alta producción y de 3 a 4 semanas postparto. Por otro lado, hay que decir algo, que cuando se la busca la enfermedad en forma precoz, se le encuentra hasta 4, 5, 6 a 7 días postparto, ¿sí? Hoy los tambos intensivos tienen muchos, un sistema de collares, en la cual tiene un monitoreo permanente de la vaca en cuanto a su movilidad, en cuanto a la ingestión de bocados, a la frecuencia de rumia, la cual va tirando algoritmos, digamos, en el sistema informático del establecimiento y va tirando alarmas de ciertos animales que presentan menor movilidad, presentan menor ingesta de alimentos o menor rumia, con lo cual esos animales son precozmente apartados y en general se los diagnostica con mayor precocidad, con obviamente un índice de resolución mucho más optimista. Como veíamos, bueno, predisponen enfermedades metabólicas que son concomitantes muchas veces con la aparición de este problema. La alimentación, ¿cierto?, de altos niveles de concentrado. Obviamente en estos establecimientos donde se buscan altas producciones individuales, sí o sí los altos niveles de concentrado, y me faltó ahí agregar los niveles inadecuados de fibra, ¿sí? Sobre todo en el periodo de transición, que son los que permiten expandir con más velocidad ese rumen que estuvo mucho tiempo comprimido por ese feto, ¿sí? Que es el último punto, el que habla del espacio en la cavidad abdominal. Ustedes han visto ya, digamos, en enterogenealogía algunos aspectos, ¿no es cierto?, relacionados a la gestación, y es importante saber que un ternero de 30 kilos aproximadamente tiene quizás entre membranas fetales y líquidos unos 10 kilos más, ¿sí? Entonces, todo ese espacio, digamos, que ocupa dentro de la cavidad abdominal, tarda 9 meses en adaptar. Ese espacio, digamos, en ir corriendo de alguna manera las vísceras hacia un costado y permitir la adaptación, ¿no es cierto?, de ese rumen, perdón, de ese útero, ¿sí?, dentro de la cavidad hasta que ocurre el parto. Una vez que ocurre el parto, como recordarán bien, entre 14 y 20 días postparto, ese útero, de no mediar ningún problema en el animal, vuelve a su estado pregestacional. Entonces, tarda 9 meses en adaptarse, pero en 20 días se encuentra en el estadio pregestacional. Entonces, todo ese espacio, ¿no es cierto?, que queda, es uno de los predisponentes también más importantes para la aparición de esta patología. Bien, acá vamos a diferenciar bien los dos sistemas productivos. Los dos de arriba lo vimos en la enfermedad anterior, y este sería, digamos, el sistema productivo en el cual ocurre mayor incidencia. ¿Qué pasa? En general en estos lugares, como ven acá los collares de los que hablábamos, hay un sistema, hay un protocolo de tratamiento, digamos, y de diagnóstico de la enfermedad mucho más aceitado y prácticamente que no puede evitarse, lo cual no ocurre tanto acá. Entonces, hoy quizás este tambo está en 40 litros promedio, pero estos otros pastoriles, yo conozco muchos que están 29, 28, 30 litros promedio. Entonces, acá, si bien hay una base pastoril, hay una suplementación bastante importante. Lo que pasa es que no se conoce, el operario no está familiarizado con el desplazamiento de abomazo, pero ocurre también con bastante frecuencia. O sea, hay que estar muy atentos porque en general no le dan tanta bolilla, pero sobre todo en esos establecimientos donde se busca también altas producciones, está presente. Bueno,
hacer una rápida revisión anatómica. Esta sería la cavidad abdominal vista del lado derecho, con el hígado, ocupando gran cantidad de ese espacio, y el abomaso. Todo el aumento mayor, bueno, acá tenemos el ciego, el recto, etc. Del lado izquierdo, donde se encuentra el saco dorsal y saco ventral del rumen, el vaso, el retículo, la vista ventral, donde se puede ver acá el retículo, el abomaso y el aumento mayor. Bueno, aquí vemos una simulación que está muy buena, que la pueden ver en YouTube, de cómo ocurriría, ¿no es cierto?, el desplazamiento. El órgano se desplaza desde ventral hacia el lado lateral izquierdo y se va a ubicar entre la parrilla costal y el rumen. Acá lo tenemos, la gráfica de lo que sería, digamos, el órgano ya desplazado, ¿sí?, del lado izquierdo, con la vista del lado izquierdo. Acá lo vemos desde el lado derecho. Ven cómo se desplaza desde abajo arrastrando el aumento. Bueno, acá sería la foto, digamos, de cómo quedaría. Vista ventral. Ven, del lado derecho, discurre todo por ventral y se va a ubicar entre la parrilla costal y el rumen. Ahí tenemos la foto. Bueno, esta es una imagen laparoscópica, ¿sí?, previa insuflación de cavidad abdominal, en la cual se ve, acá en el lado izquierdo, el abomaso desplazado, y el rumen, ¿no es cierto?, a la derecha. Acá con el número 3 tenemos el diafragma, ¿sí?, y las serosas. Bueno, vamos a los signos clínicos. Antes de pasar a los signos clínicos, viene al tema, porque dice, con el uso de esos collares, en definitiva, la información en concreto que tenemos es la de un animal decaído que no está comiendo lo suficiente, pudiendo esto responder a múltiples patologías, ¿cierto? Me pareció interesante. Cierto. Totalmente cierto. Buenísima la observación. Lo que pasa es que ya ese animal, al día siguiente de presentarse el alarma, sale en la lista, digamos, que se tiene que apartar para ser revisado, ¿sí? Si el veterinario no va ese día, el veterinario en general tiene por lo menos 2 días a la semana que está controlando los animales, ya sea por tacto rectal, por afecciones podales, etc. El mismo encargado, ¿no es cierto?, va y toma las constantes, ¿sí? Inclusive he visto encargados con estetoscopio colgando, que ya vamos a ver uno de los signos que más nos acerca al diagnóstico, y automáticamente cuando él cree que tiene esta patología, describe con pintura la D y la A. Como no es una urgencia, ¿sí?, y sobre todo cuando es precozmente detectada, dentro de la semana el veterinario va y la trata, ¿sí? Pero es lo que nos permite, digamos, esa herramienta tan buena y tan cara a la vez, que por ahí no es tan accesible para un tambo pastoril, es justamente detectar que ese animal se está movilizando menos, está comiendo menos, está rumiando menos. Entonces, obviamente, al segundo día que ocurre eso, ya te lo da como un animal apartado, ¿sí? Entonces, se da como una baja en la leche, digamos, paulatina. Obviamente el animal deja de comer normalmente, cursa con normotermia, y bueno, hay alguna bradicardia.
Por esto se lo llama signos oscuros, porque además en el momento en el que ocurre, ¿sí? En el posparto temprano, pueden darse un montón de situaciones que den este tipo de sintomatologías. El perfil abdominal, si bien como veíamos en timpanismo es más evidente, acá puede verse algo digamos, de abdomen deformado, pero en general, si el agumazo está atrapado entre la parrilla costal, las mismas costillas le van a hacer de contención y no va a ser tan evidente esta deformación. Excepcionalmente, en vacas más bien chicas se puede detectar por palpación rectal. Usos crónicos, las heces van a estar untuosas y pastosas. ¿Por qué? Porque ese alimento va a tener una digestión ácida mucho más importante, entonces prácticamente la fibra va a desaparecer y vamos a encontrar una materia fecal semejante a un perro. Me ha tocado ir en estos casos de vacas recién paridas, de 7-8 días de parto, desplazadas, que por supuesto que todavía no tienen la materia fecal así, todo lo contrario, están con unas heces más bien acuosas. Pero bueno, en la medida que se hace crónico, aparecen, digamos, este tipo de materia fecal, obviamente en el 70% de los casos, como ya dijimos, con cetonemia y cetonemia. Bien, ya yendo a la revisación del animal, vamos a tener, al estar interpuesto entre la parrilla costal y el rumen, la ausencia de ruidos ruminales y la presencia de ruidos hidroviscerales claros y metálicos. ¿Sí? A ver si escucha. No, bueno, a ver si lo puedo hacer. No sé si es porque tengo el cursor andando, Nico. Tenés que cambiar al cursor. A ver. O apretá escape. Apretá escape y te vuelve a la. Ahí lo andaste. Ahí está, ¿ves que te quedó la flechita? No, no, anda derecho. Ahí, ahora sí. Bueno, parece exagerado, pero realmente es muy así el ruido. Acá tenemos el área de proyección, ¿sí? Entre el séptimo y el duodécimo espacio intercostal. Es el signo donde se refleja, digamos, el órgano. En general, obviamente, tenemos que ver qué grado de distensión tenemos, ¿sí? Muchas veces, inclusive, lo vamos a ver en algunos videos, sobrepasa el límite costal y se encuentra parte en el IJA. Todo depende de el grado de distensión que tengamos. Bueno, la resolución, en general, lo que tienden a hacer, sobre todo las técnicas quirúrgicas, básicamente son a cumplir estos 3 pasos. Y uno es descomprimir el órgano, reubicarlo en su lugar normal y fijarlo para evitar una recidiva. Los no quirúrgicos o mínimamente invasivos muchas veces evitan la descompresión y solamente lo fijan en un lugar. Tenemos el menos invasivo de todo, que es que simplemente mediante movimientos, digamos, primero ubicar el animal en decúbito dorsal, mediante movimientos laterales y por una cuestión, digamos, de que el aire va a buscar siempre el nivel superior, se vuelve a ubicar en su lugar y simplemente se lo vuelve a parar y ya estaría por terminada esta técnica.
vamos a esta acá, que es muy parecida a la anterior, solo que una vez que se detecta el abomazo reubicado en su lugar fisiológico, simplemente se pasan 2 puntos, fijación, lo que se llama una fijación a ciegas. Acá vamos a tener el videito. Fíjense la cara del animal como ya presenta los ojos hundidos. Ahí está mostrando la zona. Se toma el cartílago cifoide como referencia siempre. Bueno, aquí en este video no lo oculta previamente, pero bueno, obviamente que uno constata la presencia del abomazo, ocultándolo en su zona, digamos, donde normalmente se ubicaría, y directamente atraviesa las capas del órgano, ¿sí? Y lo fija a la piel en lo que se llama una fijación a ciegas. Con una cinta en este caso, o bien con nylon 0,6 o 0,5, con 2 puntos es suficiente. La posición del abomazo es determinada gracias a la percusión del abdomen. Se escucha el pin a la izquierda de la línea blanca. El animal debe ser golpeado de izquierda a la derecha para reposicionar el abomazo en su localización anatómica normal. Después, el sitio de localización puede ser bien identificado caudalmente a la punta del esternón y a la derecha de la línea blanca. Este va a ser la fijación con navetas. Primero lo pone en decúbito dorsal, reubica de la manera que vimos anteriormente, se asegura que esté ahí. El sitio de localización debe ser identificado rápidamente después de una revisitación de la zona del pie. El trocar debe alcanzar la pared abdominal y el abomazo. El olor característico que escapa de la cánula o la utilización de familia se confirma la ubicación de la cánula en el abomazo. La primera naveta debe insertarse dentro de la abomazo. La segunda naveta debe ponerse en su lugar y el abomazo debe descentrarse. Es muy importante verificar bien la posición del abomazo para sacar una o las dos navetas en el elemento menor o el elemento mayor. Los dos hilos son luego amarrados juntos sobre algunos tampones. Tengan cuidado de no apretar demasiado. Los hilos deben dejarse en su lugar durante 10 días. Bueno, no sé si entendieron cómo son las navetas en general. En la clase nos valemos del pizarrón, pero bueno, acá no tenemos esa posibilidad. A ver si se ve. Básicamente, las navetas serían como esos palitos que se ven acá. Primero entran en forma vertical y están atados por los hilos, ¿sí? que el colega luego extiende hacia afuera y los anuda los dos, pero hacen que el órgano
se fije a la pared abdominal, ¿sí? Y de esa manera quede fijado a la parte ventral, ¿sí? Es como si fuera un palito de chupetín más chico con el hilo enrollado en el medio. Claro, Una cosa así sería la naveta. una cosa así. Bueno, esta es una de las maniobras que más se usan, no tanto con los botones. La incisión de la piel debe hacerse en la fosa paranasal derecha, sobre una longitud de 20 a 25 centímetros. La incisión del abdomen debe hacerse en la fosa paranasal derecha. Primero, la incisión del tejido adiposo, después los dos músculos oblicuos, luego el músculo transversal y finalmente el peritoneo. Con frecuencia es necesario descifrar el aguamazo con la ayuda de una aguja conectada a un tubo. Para hacerlo, se debe pasar dorsal al rumen y carnear al riñón para luego insertar la aguja dentro del aguamazo. Las cosas si pasa por el tubo para descifrar el aguamazo, este va a descender lentamente a una posición más ventral. Así será más fácil de localizar el aguamazo. Una vez que el aguamazo es descifrado, retire la aguja y el tubo. Ahí ya está el órgano Introduce su desinflado. brazo al interior del abdomen para bien localizar el aguamazo. Si este está desinflado, el cirujano debe relocalizar el aguamazo pasando su brazo bajo el rumen para alcanzar la curvatura mayor del aguamazo. La mano debe estar localizada en el centro del aguamazo, el cual será desplazado de izquierda a derecha. Por último, la región pilórica del aguamazo será expuesta a nivel de la incisión. Ahí está el píloro.
de vuelta la laparoscopía, ahí ya nos va a tratar de reubicar, ya está desinflado, lo va a tratar de reubicar. Ah, no, todavía no, ahí está inflado todavía. Ahora sí, ya lo descomprimió y es la maniobra que mostraba la simulación, pero es tal cual. Por detrás y por debajo del rumen lo desplazan de izquierda a derecha. Bueno, después sigue ahora con la fijación, pero bueno, esta es una de las técnicas que más comúnmente vemos hoy a campo que se realizan. Hay un montón de técnicas más, las cuales, bueno, vamos a ver algunos videitos más, pero es interesante, por un lado, que no se la tienen que saber para esta materia, sí creemos que es importante que la puedan ver para que realmente se puedan imaginar qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Y entender un poco más sobre la enfermedad y sobre las técnicas quirúrgicas. Lo importante es manejar siempre la técnica que más nos manejemos. No hay ninguna, digamos, que sea recomendable por sobre otra, sino que simplemente el abordaje derecho nos permite trabajar solos. Ahora vamos a ver otros abordajes que en general requieren de algún ayudante para que nos vaya marcando las zonas, determinadas zonas para tener referencias, pero en este caso se hace con el animal en pie, como bien lo vieron, y prácticamente no se necesita de ninguna ayuda. Java, Sí, hay un par. Abomasopexia, la misma técnica, no, sería la que viene ahora, la que vamos a mostrar, ¿o no? claro, claro. No, ahora viene la fijación, digamos, de la aumentopexia, y después cuando vayamos al lado izquierdo, sí, va a ser la abomasopexia. Después, Ahora, digamos, se va a ver cómo se fija el abomazo, digamos, la región pílora. después hay otra Java, si se requiere fuerza para hacerlo o no. Por ahí dependiendo del tipo de cosa necesitas ayudante o no, pero no es que se requiere una fuerza. No. Y había otra de cuánto tiempo se dejan las navetas. No, se dejan nomás. A lo sumo podés cortar los hilos que están afuera, pero porque una vez que ya se hicieron las adherencias entre el abomazo y la pared abdominal. Pero eso después queda dentro del rumen. Exacto. Bueno, acá lo importante que vean, que queríamos que vean es, digamos, la fijación, en este caso del aumento, al plano muscular, ¿sí? Como para que haga también una fijación fuerte y evitar que recidive. Primero se hacen 2 puntos de anclaje y después se hace una sutura continua que involucra el plano muscular y la serosa. Bueno, también van a ver que en algunos colegas usan material reabsorbible, así que bueno, las técnicas son un montón. Los abordajes, los órganos a fijar, pero es importante que vean cómo se realiza y cuáles son fundamentalmente los fundamentos de las técnicas quirúrgicas. O sea, chicos, resumiendo, ustedes lo que tienen que saber es que se disminuye de tamaño, se reubica y se fija. ¿Está? Justamente lo ideal es fijarlo para que no recidive. Si bien hay una técnica en la cual no se fija, lo ideal es fijarlo para que no recidiva. Después las técnicas, como están viendo, hay varias, y cada una con sus ventajas y desventajas, y la mejor es la que mejor les salga a ustedes el día de mañana. No es que haya una
mejor que la otra sería. Pero tienen que saber que se desinfla, se reubica y se fija. Esas tres cositas básicamente. Vamos a ver ahora la omasopexia, Nico, para que vean también. En este caso va a ser el abordaje izquierdo. Fíjense lo que decíamos hoy, en este caso es bien evidente y sobrepasa el límite costal. Ahí lo va a marcar el doctor Perusia bien, ahí está, ¿ven? Va a percutir ahora y una lástima, pero esto se escucha sin estetoscopio. Cuando hay una distensión tan grande, es audible sin necesidad de estetoscopio. Ese mismo ruido que escuchaban hoy, ahí nos damos cuenta que estamos en cavidad por un pequeño vacío que se nos manifiesta, y ahí van a encontrar el abomazo a la izquierda y el rumen a la derecha. Bueno, ahora lo que se hace es extraer el abomazo. Se debe desinflar el abomazo sacando una aguja que está conectada a un tubo plástico. Bueno, lo que les decía es que se extrae el abomazo, se hacen esos puntos con cabos largos, y posteriormente se, digamos, desinsufla y se reubica en el lugar. A ver si vamos a adelantar esta parte. Bueno, ¿ven? Bien, y esto es lo que les decía. Se marcan un palmo por detrás de la derecha del cartílago sifoides, los dos puntos en los cuales esos cabos largos que veíamos hoy, estos acá, estos dos cabos largos, son los que van a ir, digamos, mediante la ayuda de un operario que vaya marcando la zona en la que debo salir con una aguja, enhebrando cada uno de estos cabos largos, un palmo por detrás y a la derecha del cartílago sifoides para fijarlo en la zona correspondiente, que es esta que se ve acá. Ven, acá ya están los dos puntitos salidos, y se deben anudar, igual que veíamos con las navetas o con la fijación a ciegas. Bueno, otra de las técnicas que se hizo en la facultad hace un par de años con un colega español es, bueno, la fijación, digamos, la corrección mediante técnica laparoscópica, la cual, bueno, es muy interesante, pero bueno, la verdad que lleva mucho tiempo, un instrumental al cual hoy no tenemos acceso, menos en producción de bovinos, es mínimamente invasiva, pero bueno, requiere de bastante experiencia, de un manejo, digamos, del material específico al cual, bueno, entre la preparación y la higienización y la asepsia de todo ese material, en cuanto a tiempo, digamos, uno que puede, ha visto hacer y hemos hecho alguna cirugía de este tipo,
la verdad que lleva bastante tiempo y bueno, yo no la veo como algo que sea muy práctico, digamos, a nivel campo. Pero bueno, también es una de las técnicas descritas. Che, Java, Sí, ahí dice, no escuchó, pero dice si siempre es recomendable eliminar la presión del abomazo antes de reubicarlo, sí, debido a que el gas favorecería la reubicación antes de vaciarlo. Sí, aparte si no, está muy distendido te cuesta sí, podés reubicarlo. dañar, obviamente que lo podés dañar, ¿viste? Pero bueno, ten en cuenta que las no invasivas o mínimamente invasivas directamente lo reubican y lo fijan, ¿sí? Como la fijación a ciega y la de las navetas. ¿Por qué? Porque al estar justamente no invadiendo la cavidad, si yo me juego a desinflarlo, por ahí pierdo la tonicidad necesaria para poder fijarlo, ¿no? Y Bueno, después otro, ¿qué material y calibre para fijar se usan? se usan de los dos, tanto no reabsorbibles como reabsorbibles. No, a ver, el nylon es muy noble, es material inerte que no causa, digamos, reacción. Lo que omentopexia se usa mucho. A mí el catgut en general no lo uso mucho porque sé que tiene un comportamiento, digamos, muy variable, ¿no es cierto? O sea, las reacciones a veces producen reacciones muy importantes y no me gusta usarlo mucho. Y el Vicryl tiene su costo, pero bueno, es más noble. De todas maneras, se trabaja mucho con nylon y bueno, el abomazo o el aumento queda fijado tranquilamente hasta la otra lactancia. Si bien hay casos de recidiva, es una técnica que anda muy bien. O sea, puede fallar como en cualquier otra, pero anda muy bien. Bueno, acá algo que no lo he dicho y que siempre lo preguntamos, que lo debo tener en otro archivo, cuando hablamos de los signos, digamos, clínicos, siempre decimos que para dar un diagnóstico definitivo, sí o sí debo hacer una laparotomía exploratoria. Uno puede encontrar todos estos signos oscuros, puede encontrar el tic metálico en la zona delimitada, pero eso no es patognomónico de esta alteración. Puede ser una víscera con aire y líquido, distendida, cualquier otra víscera, inclusive el mismo rumen, cuando tiene algún problema de hipotonía o atonía, me puede generar un ruido similar a este hidrovisceral metálico y muchas veces requiere de un abordaje del lugar en que me sienta más cómodo y ya nos ha pasado varias veces que nos preparamos para resolver el problema y el abomazo no se ha desplazado. Así que eso es importante también a tenerlo en cuenta porque si bien la mayoría de las veces, digamos, que se presentan, sobre todo el ruido PIN, nos encontramos con el abomazo desplazado, algunas otras veces no ocurre, ¿sí? Bueno, las lesiones, después, bueno, tenemos obviamente, acá lo vemos al abomazo desplazado. Después de ocurrido un tiempo, a veces el gas logra escaparse, ¿no es cierto?, del abomazo y muchas veces no es detectable, digamos, la lesión post-mortem. Eso es importante también que lo sepan. Bueno, en cuanto a la prevención, bueno, todo se juega en periodo de transición, ¿sí? 20 días antes, 20 días después. Tanto, digamos, el manejo comprende también a la nutrición, ¿sí? Y el manejo
digamos, y la nutrición, digamos, va de la mano de la alimentación, porque yo puedo tener una dieta formulada en forma milimétrica y exacta, pero si yo no tengo en cuenta el confort del animal, los metros de comedero que corresponden a un número determinado de vacas, voy a tener un número de vacas que no me van a consumir la dieta a la cual yo le he asignado y se me va todo por la borda, ¿sí? Por eso es tan importante la parte nutritiva en cuanto a la formulación de la dieta como la parte que nosotros llamamos de alimentación general, que tiene que ver con el confort, con los metros de comedero, con espacio para que la vaca pueda echarse y rumiar, ¿sí? En casos de tambos estabulados con arena, que tengan la cantidad de arena necesaria, porque si sobre el cemento es muy difícil que una vaca se eche a rumiar porque no se siente cómoda. Y bueno, después como un método alternativo, ¿sí? Y atacando más el tema del llenado mecánico del rumen, tenemos lo que se llama método Drench, ¿sí? Que no es más que una bomba de agua, en la cual, previo sondaje bucoesofágico, se depositan alrededor de 20 litros de agua con algunos aditivos que previenen, ¿no es cierto?, la cetosis y la hipocalcemia, que se realiza en el posparto inmediato. Eso, por un lado, favorecería a la extensión ruminal y a que ese espacio, ¿no es cierto?, que es ocupado, digamos, o esa laxitud de tejidos en el posparto inmediato, me permitan el desplazamiento del abomazo, como ya lo hemos visto en las simulaciones. Importante el aspecto de la fibra, ¿sí? Que me remarcaban hoy en la consulta, lo que tiene que ver con el periodo preparto, ¿sí? Dar una adecuada cantidad de fibra para que ese rumen mantenga las papilas con un grosor determinado y me permita rápidamente expandirse y volver a su tamaño previo, ¿no es cierto?, a la gestación, y de esa manera prevenir ese espacio, digamos, que queda después del parto, sea ocupado después por el abomazo, perdón. Java, Sí. ahí hay un par de... Dice, bueno, entonces en los casos de torsión abomasal izquierda subclínicos, el diagnóstico se basa únicamente por anamnesis y disminución de la producción. O se puede buscar otros métodos de diagnóstico luego del parto para corregirlos. Acá tenés, Guillermo, acá tenés un error de concepto. Si es subclínico, no tenés clínica, no tenés ningún signo. ¿Tá? Que tengas una disminución en la producción, ya tenés un signo clínico. Y no por nada Jabacha hacía insistencia en lo de los signos oscuros, porque son signos que son, y por lo de la confirmación con la laparatomía, porque son signos muy comunes a un montón de enfermedades. O sea, que una vaca deje de producir y de comer pueden ser por un montón de cosas. Más en ese momento, ¿viste? Más en el momento en el cual estamos hablando. Dale, no sé, lo que se les ocurra. ¿Alguna otra pregunta, Nico? No, no hay más nada.